Buenos días, bienvenidos mis queridos alumnos. Espero se encuentren muy bien, ¿verdad? Un saludito de mi parte, pues desde el lugar donde me estén escuchando. Bienvenidos a su clase de esta semana, ¿verdad? Los invito a que prestemos muchísima atención, ¿verdad? Es un tema que ustedes ya manejan, pero que es muy importante, ¿verdad? Pues tenerlo presente. El título es ¿Cómo organizar la información? O sea, todo tipo de información que nosotros manejemos, de qué manera usted la está organizando. Para eso, ¿verdad? Vamos a conocer primero cuáles son las etapas de una lectura, cuáles son los tipos de esquema, ¿verdad? Que nosotros debemos utilizar para organizar mejor la información. Así que bienvenidos a su tema, ¿verdad? Su clase de esta semana y vamos a dar inicio. Para iniciar, ¿verdad? Vamos a comenzar, ¿verdad? Disculpe, con las etapas de la lectura, ¿verdad? Cómo organizar nuestra información. Chicos, cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad? De las etapas de una lectura, nos estamos refiriendo, ¿verdad? A las fases en las que se lee un texto, ¿verdad? Para que la lectura sea fluida, para que se comprenda correctamente, ¿verdad? Y ustedes puedan recordar las ideas principales, ¿verdad? Entonces, estas etapas o fases son son llevadas a cabo, ¿verdad? Por los lectores que quieren entender pues con más claridad y con más exactitud algún texto, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la primera etapa. La primera etapa, ¿verdad? Se titula la etapa analítica o lectura analítica. En esta etapa, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Se requiere un análisis, analizar y descomponer, ¿verdad? En un todo y dividirlo en sus partes, ¿verdad? Entonces, esta es una de las etapas, ¿verdad? Principales. ¿Por qué? Porque es cuando usted reconoce, asimila, integra, retiene y recuerda, ¿verdad? Ese texto o esa información que usted está leyendo. Entonces, esta etapa analítica se hace de manera lenta y cuidadosa, ¿verdad? Para poder profundizar en las ideas del autor. Usted puede utilizar, ¿verdad? Este tipo de preguntas para profundizar, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto es? ¿Quién es el autor? Si ese texto pues viene extraído de alguna fuente bibliográfica, cuál es el tema central del texto, cuál es la opinión suya acerca del texto. Entonces usted comienza a analizar un todo para dividirlo en sus partes. Entonces usted analiza y descompone cuidadosamente ese texto. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, ¿verdad? Es la etapa interpretativa o lectura interpretativa. Entonces, como su nombre lo dice, ¿verdad? Esta es una lectura en donde interpretar, donde usted interpreta. Entonces, esta es cuando usted explica el sentido o el significado que tiene ese texto. Usted dice cuáles son esas ideas principales, en qué nivel de lengua está escrito ese texto, ¿verdad? ¿Cuáles son las oraciones o cuál es el párrafo que más me llamó la atención? Entonces usted empieza a interpretar. Entonces, en este nivel, ¿verdad? En este nivel de lectura interpretativa, entonces la persona que está leyendo el texto va a comenzar a activar todos sus conocimientos y va a comenzar, ¿verdad?, a desarrollar su capacidad de poder anticiparse o de interpretar o de suponer, ¿verdad?, o de relacionar todo acerca, ¿verdad?, lo que usted piensa con ese texto. Entonces, eso es interpretar. Cuando usted empieza a darle un significado a eso que está leyendo, perdón. Entonces, en esta etapa ya no reconocemos. En esta etapa, ¿verdad? Estamos nosotros, pues, interpretando, ¿verdad? Estamos interpretando. Entonces, esta es una de las etapas muy importantes porque acá usted se plantea, ¿verdad? Todas las acciones o todos los sucesos que están operando en el desarrollo para poder usted comprender, mejor dicho, interpretar, ¿verdad? Lo que está pasando, ya que usted analiza cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias, cuáles son los detalles que le ayudan a reforzar esas ideas. Por último viene la tercera etapa, que es la etapa evaluativa.
En la etapa evaluativa, pues es cuando usted valora, ¿verdad? Establece o aprecia la importancia de ese texto, ¿verdad? Entonces, también se le llama lectura crítica o etapa crítica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted aquí ya descubrió cuáles son las ideas, cuál es la información, cuál es la intención del autor, ¿verdad? Si ese texto tiene validez, si es la información de ese texto, ¿verdad? Tenía una base, ¿verdad? Si era comprobable, si era veraz, ¿verdad? Si era verificable, si tenía precisión, si tenía elegancia, ¿verdad? Entonces, usted, por eso se llama etapa evaluativa o etapa crítica, porque usted comienza ya a ver cuál es el interés del autor para que usted lea ese texto, ¿verdad? Cuáles son los hechos que se reflejan en ese texto, cuál es la importancia, ¿verdad? Que se le da a ese texto. Entonces, es muy importante organizar de esta manera, ¿verdad? La información en diferentes etapas para poder llegar, ¿verdad?, a poder evaluar minuciosamente sobre ese texto. Ahora bien, ya vimos una manera de organizar la información que es a través de las etapas de la lectura. Entonces, usted obtiene pues mayor eficacia en la lectura y entiende de manera, ¿verdad?, correcta e interpretativa y crítica lo que leyó. Ahora bien, viene otro tipo, ¿verdad?, para poder organizar la información y es a través de esquemas. Cuadros sinópticos, mapas conceptuales, cuadros comparativos, mapas mentales, cuestionarios, resúmenes, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Vamos a hablar o explicar sobre tres tipos, los cuadros sinópticos, mapas conceptuales y cuadros comparativos, ya que este tipo de esquemas, ¿verdad? Nunca se elabora de la manera correcta, ¿verdad? Siempre hace falta practicarlo, entonces no está de más recordar, ¿verdad? Y poder practicar nuevamente todo para un mejor análisis y un mejor esquema de organización. Entonces, primero definamos, chicos, qué es un esquema. Cuando nosotros estamos hablando de esquema, un esquema es una expresión gráfica. ¿Por qué gráfica? Porque es resumida gráficamente utilizando, ¿verdad? Ya sea llaves, utilizando cuadros, utilizando flechas, líneas, ¿verdad? Entonces, por eso es una expresión gráfica. Y gráfica, ¿verdad? Por eso, donde se resumen las ideas principales, las ideas secundarias y todos los detalles de un texto, ¿verdad? Entonces existen diferentes tipos de esquemas como los que mencioné, ¿verdad? Un cuestionario, ustedes ya saben hacer un cuestionario, eso es lo que mejor sale, aunque muchas veces, ¿verdad?, omitimos palabras o agregamos respuestas, ¿verdad?, incompletas, y siempre tenemos que agregar respuestas largas y completas, ¿verdad?, para darle un mejor sentido e interpretación, ¿verdad?, a esa respuesta. Utilizamos resúmenes, ¿verdad? Que los resúmenes solamente es identificar las ideas principales y copiar esas ideas principales. Está también el mapa mental, ¿verdad? Que en eso hemos trabajado bastante. Los mapas mentales es a través de imágenes y dibujos, ¿verdad? Donde usted interpreta eso, pero para hacer eso usted debe manejar el tema. Para hacer cualquier tipo de esquemas, chicos, ustedes primero deben analizar el tema que se les va a dar. Yo le puedo dar un tema de 10 páginas y de esas 10 páginas yo le pido, por favor, arme un mapa conceptual sobre ese tema. Entonces usted comienza a desglosar. Entonces para eso yo voy a explicar detalladamente cómo se maneja cada tipo de esquema. Un cuadro sinóptico ya sabemos que está hecho por medio de llaves o diagramas, ¿verdad? Y este puede estar compuesto por filas y columnas o a manera de tablas sencillas también. Un cuadro sinóptico, chicos, siempre se maneja de izquierda a derecha, de manera horizontal su página, de izquierda a derecha. Por eso dice que se maneja en filas o en columnas, ¿verdad? Porque vamos a partir de la idea principal, ideas secundarias y los detalles del texto, así como se maneja un esquema. Luego viene el mapa conceptual, como su nombre lo dice, es un mapa de conceptos, conceptual, ¿verdad? Y esta es una representación gráfica, igual que todos los esquemas son una representación gráfica, ¿verdad? Solo que el mapa conceptual es una representación gráfica de ideas o conceptos, ¿verdad? Y estos deben ir relacionados jerárquicamente. El mapa conceptual siempre inicia de arriba hacia abajo, o sea que la página está vertical y se inicia de arriba hacia abajo. Y mientras que el cuadro comparativo, como su nombre lo dice, pues es un cuadro donde usted compara, ya sea semejanzas o diferencias entre dos o más objetos o hechos. Compara edades, qué sé yo, todo lo que le pidan comparar entre varios, 1, 2, 3, 4 objetos, entonces se compara, por eso se llama cuadro comparativo.
Ahora, observemos unos ejemplos para que esta información quede un poquito más clara. Aquí tenemos un cuadro sinóptico. Lo que mencionaba, utilizamos llaves, ¿verdad? Entonces, siempre el cuadro sinóptico inicia de izquierda a derecha. ¿Cómo está la página? Horizontal. El tema debe ir al centro de la página, ¿verdad? De su lado izquierdo, abre la llave y usted comienza con las ideas principales. Todas ellas son las ideas principales. Luego de las ideas principales, pues vienen las ideas secundarias, ¿verdad? Si hay subdivisiones, pues se divide. Y si esas ideas secundarias pues tienen, ¿verdad? Otras subdivisiones, usted sigue abriendo esas llaves para poder seguir, ¿verdad? Causando esas divisiones o abriendo la información. Entonces recuerde, un cuadro sinóptico se coloca de manera horizontal a la página y siempre empieza de izquierda a derecha. Ahora observemos, ¿verdad? Este mapa conceptual que tiene 3 niveles. Entonces el mapa conceptual siempre va de manera vertical a la página. ¿Por qué? Porque inicia de arriba hacia abajo. Siempre iniciamos con el nombre del tema. Luego, ¿verdad? Usted lo hace por medio de flechas. El mapa conceptual tiene una característica importante, igual al mapa mental, que lleva enlaces. Palabras enlaces, así se le llama, palabras enlace, que son las que van, ¿verdad? Nos va a permitir, perdón, pues poder entrelazar esos conceptos. Recuerden que por eso es mapa conceptual, porque son conceptos. Iniciamos con el tema, una palabra enlace y luego vienen las ideas principales. Palabras enlace en cada una de ellas y vienen las ideas secundarias. Palabras enlaces y vienen los detalles de esas ideas secundarias y así sucesivamente, ¿verdad? Solo que este es un mapa de conceptos. Y por último el cuadro comparativo, ¿verdad? Que es el que nos permite comparar cualquier tipo de hecho, suceso, edades, tipo de suelo, capas de ozono, tipos de árboles, tipos de hojas, todo lo que se pueda comparar. Eso es un cuadro comparativo. Entonces, en el cuadro comparativo va a depender lo que su maestra pida, si pide años, si pide tipo de elementos, si pide tipo de características, si pide elementos, si pide objetivos, si pide finalidad. Todo lo que la maestra pide, entonces usted pues lo interpreta en un cuadro comparativo, ¿verdad? Entonces es algo muy sencillo que nosotros debemos manejar muy bien. ¿Para qué? Pues para poder organizar la información de la mejor manera y sobre todo de la manera más correcta. Entonces, mis queridos alumnos, nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a estar practicando con estos 3 tipos de esquema, ¿verdad? Para ir desarrollando pues nuestra manera como organizamos, ¿verdad? La información. Así que bonito día para todos ustedes, chicos, y nos estaremos viendo la siguiente clase.